¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos felices de estar junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde nuestra plataforma y para GB Latán TV. Estoy junto a nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, que nos acompaña desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, Claudio. Buenos días a todos los oyentes en este sábado 19 de abril del 2025. Así es. Bueno, como es habitual, vamos a continuar con las enseñanzas espirituales del estigmatizado Giorgio Bon Giovanni, pero siempre, como es habitual en el programa, compartimos con ustedes no solo los últimos mensajes, sino que las noticias de actualidad que son relevantes en el devenir mundial. Adelante, Jorge. Sí, como tenemos acostumbrado al comienzo del programa, vamos con algunas noticias de este mundo que, como decimos, todo indica que nos va a llevar en un futuro cercano a una tercera guerra mundial y todo indica que nuclear. Comenzamos diciendo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia han tenido conversaciones en estos días para ver si paran el conflicto entre Rusia y Ucrania, Ucrania y Rusia, pero parece que esto se está complicando. Habían llegado a un acuerdo de no atacarse mutuamente Ucrania y Rusia a las infraestructuras energéticas, pero Ucrania, como vemos en la foto, no lo respetó. A raíz de esto y de estas complicaciones, recordemos que Donald Trump, antes de asumir la presidencia, dijo que en 24 horas solucionaría el problema o la guerra entre Ucrania y Rusia, Rusia y Ucrania. Luego agregó que las conversaciones llevarían a largo por varios meses. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. El secretario de Estado estadounidense, canciller Marco Rubio, aseguró que Estados Unidos no va a continuar con este esfuerzo, el de resolver el conflicto Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, durante semanas y meses. Por lo tanto, necesitamos determinar muy rápidamente ahora, y estoy hablando de cuestión de días, si esto es factible o no en las próximas semanas. Cuando dice si esto es factible o no, es el de llegar a un acuerdo. Afirmó Rubio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dedicado mucho tiempo y energía a la resolución del conflicto. La resolución es importante, pero hay muchas otras cosas realmente importantes en marcha que merecen la misma atención o incluso más, declaró. Si no es posible, si estamos tan distanciados que esto no va a suceder, el arreglo entre Ucrania y Rusia, entonces creo que el presidente Donald Trump probablemente esté en un punto en el que dirá que hemos terminado, manifestó. Esta, aclaró el canciller Marco Rubio, no es nuestra guerra, no la iniciamos. Estados Unidos lleva 3 años ayudando a Ucrania y queremos que termine, pero no es nuestra guerra, añadió. Como se ve, las cosas se están complicando. A raíz de esto, el presidente, a raíz de estas declaraciones de su canciller, el presidente de Estados Unidos declaró ayer viernes 18 de abril del 2025
si una de las partes del conflicto, esto es, Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania, empieza a complicar el proceso de negociación, Estados Unidos tendrá que hacerse a un lado, afirmó este viernes, como dijimos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A estas dos noticias, del señor Trump y del señor Rubio, vamos a ir con dos noticias rusas. Noticia del 18 de abril del 2025. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente Dmitry Medvedev declaró: si Estados Unidos cumple con su amenaza de alejarse del conflicto en Ucrania y la Unión Europea sigue su ejemplo, Rusia lo resolverá más rápidamente. Si no hay avances, señaló Medvedev, sobre Ucrania, Estados Unidos debería lavarse las manos y la Unión Europea debería hacer lo mismo. Así respondió Dmitry Medvedev a los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que Estados Unidos podría retirarse de las negociaciones sobre Ucrania si alguna de las partes obstaculiza el proceso. Reiteramos, como vemos, las cosas se están complicando. Y por último, vamos a comentar una noticia también fechada ayer viernes 18 de abril de 2025. Y esto es el gobierno ruso hablando. Rusia comenta la posible salida de Estados Unidos de las conversaciones de paz del conflicto ucraniano. Las negociaciones de paz en torno a la guerra entre Ucrania, Rusia y Ucrania son complicadas debido a que no se trata de un tema sencillo. No obstante, Moscú sigue abierta al diálogo para encontrar una solución pacífica al problema, salvaguardando sus intereses nacionales, declaró este viernes el portavoz oficial de Rusia, Dmitry Peskov. Sus comentarios tuvieron lugar después que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declarara este mismo viernes 18 del 4 del 2025 que Washington, esto es Estados Unidos, podría dejar de intentar negociar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania dentro de unos días, a menos que haya señales claras que se pueda alcanzar dicho acuerdo. En este contexto, Peskov señaló que, en su opinión, las conversaciones sobre el conflicto han dado sus frutos. Creemos que, de hecho, ya se puede constatar cierto progreso. Se trata de un progreso en relación con la moratoria temporal a la que se adhirió Rusia, que es la moratoria de no atacar las instalaciones de infraestructura energética. No obstante, explicó, a diferencia de Moscú, el régimen de Kiev no cumplió con su parte y continuó con los ataques, destacó el vocero, agregando que el periodo de la tregua que se estableció en un mes hoy ya ha terminado, pero que de momento el presidente ruso Vladimir Putin no ha dado ninguna orden al respecto. Ya se han producido algunos avances, pero por supuesto aún quedan muchos debates difíciles por delante, reiteró Peskov. Tras ello indicó que, mientras tanto,
Rusia no detecta que en Europa deseen un fin de las hostilidades. Allí, en Europa, por el contrario, se escuchan llamados a una mayor militarización, tanto de la propia Europa como de Ucrania. Es poco probable que lo que hemos escuchado últimamente de los europeos contribuya a la búsqueda de vías hacia una solución del conflicto, concluyó Dmitry Peskov, el vocero oficial de la Federación Rusa. Claudio, acá terminamos con la noticia, pero vos tenías algo que acaba de llegar. Adelante. Sí, justamente recién una noticia de último momento decía que Rusia había dado una tregua por los días de Semana Santa. Me parece poco significativo para los efectos del conflicto, digamos. Sí, es importante porque se respeta la fiesta importante, lo que se celebra, digo, lo que se conmemora. Pero de todas maneras, este conflicto tiene muchas cosas, como decía Jorge. Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia con respecto de Ucrania, el tema que menos tocan es Ucrania. Están tocando el tema de las tierras raras, de cómo podían negociar con las tierras raras. Están tocando incluso el tema del Nord Stream, que eventualmente podría ser puesto en funcionamiento, que Rusia vendiera a Europa por intermedio de Estados Unidos. Entonces, están hablando de negocios, pero esta cosa es complicada porque hay un gallito, una fuerza, una pulseada grande entre los grandes élites mundiales. Por un lado, los globalistas, representados por los demócratas y las élites demócratas, y las élites europeas, las llamadas élites woke, y por otro lado, los antiglobalistas, que son justamente Trump y Putin. Abiertamente lo han dicho y se han manifestado. Entonces, es más complejo, como decía Jorge, de lo que se ve. Esto, por eso que tiene muchas aristas. Y bueno, tenemos que estar atentos a cómo se dan las cosas, y esto se puede complicar en cualquier momento, porque Rusia sigue avanzando. Y no sé, los europeos han insinuado que quieren mandar tropas, y eso puede complicar muchísimo el panorama. Así que tenemos que estar a la expectativa de lo que viene. Adelante, Jorge. Sí, Claudio, para terminar con las noticias sobre la guerra, decimos dos cosas. Prestar mucha atención a lo que sucede en Medio Oriente, porque la retórica, la palabrería israelí es atacar infraestructura nuclear de Irán. Y la otra noticia, que tal vez pongamos la foto en el programa que viene, pero lo anunciamos ahora, es que Estados Unidos moderniza su arsenal nuclear. La noticia dice que 24 veces más potente la bomba que están por modernizar que las de Hiroshima y Nagasaki. Por lo tanto, reiteramos, si las potencias mundiales siguen con el armamento nuclear, ¿lo usarán o no? Veremos en un futuro cercano. Como decimos siempre, la humanidad se enrumba a un conflicto llamado Tercera Guerra Mundial y creemos nosotros que será nuclear. Si no querés agregar nada más sobre esto, Claudio, vamos a un corto de Marco Marsili. Che le esperienze di per sé
lasciano il tempo che trovano, non contano niente o quasi niente, hanno valore personale magari, o valore sì, testimoniale, per dare una testimonianza, ma poi quello che conta è ciò che tu fai. E questo è il messaggio anche degli extraterrestri e degli esseri superiori, gli esseri solari, è il messaggio cristico, per eccellenza. Sono le opere quello che contano. Tu puoi vivere tutte le esperienze che vuoi con i fratelli dello spazio, ma se poi non fai niente di concreto nella società per migliorare, per dare progresso, per dare miglioramento a questa società, quelle esperienze, ma che valore hanno avuto? Per farti esaltare, per esaltare il tuo ego? Eh? E questo è un pericolo grande per chi vive esperienze, no? E invece bisogna entrare nell'attivismo, perché questo significa, come si dice spesso, dare la faccia, cioè mostrarsi per una causa giusta. Bueno, ahí teníamos el video de Marco Marsili. Si les cuentas a la audiencia, ¿quién es Marco Marsili? Marco Marsili, para quien no conoce, ¿no? Por supuesto, ya viene su espíritu desde la Atlanta. Hoy ha nacido en Italia, conoció al estigmatizado Giorgio Giovanni y está a su servicio. Y al estar al servicio del estigmatizado italiano Giorgio Giovanni, está al servicio de Adonai, o si queremos, de Adoniesis, y está en misión sobre la tierra. Nos decía Marco Marsili que el ver naves, tener contacto con los extraterrestres, recibir mensajes, si esto no te lleva a ser activistas o a hacer obras, el contacto no sirve para nada. Es muy importante esto, que ya lo dijimos varias veces, porque en lo que vamos a leer, en la continuación de la crónica que vamos a leer, también Giorgio Bongiovanni habla de esto, de en este tiempo, aquel que dice que es contactado, que recibe mensajes de la Virgen, de los seres de luz, de los extraterrestres, si no está en las plazas, como decía Marco recién, poniendo la cara, no le sirve de nada a la persona porque no va a evolucionar. Si te parece, Claudio, vamos con dos mensajes llegados en estos días de Adoniesis, uno en su primera parte sobre la séptima dimensión, ¿o necesitas agregar algo? No, adelante. Bien. En el Domingo de Ramos, mensaje fechado el 13 de abril de 2025, un recordatorio de la entrada de Jesucristo a esa plaza en Jerusalén. El mensaje se tituló La sexta dimensión y dice así: del cielo a la tierra. Hoy, Domingo de Ramos, he escrito el 13 de abril del 2025. Mensaje de Adoniesis a través de Giorgio Bongiovanni. El Mesías entró a Jerusalén montado en un asno. Fue recibido por toda la ciudad, feliz, que aclamaba y vitoreaba, gritaba: Hosana en lo alto de los cielos, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, mientras agitaban las palmas. Los fariseos, me detengo acá, Claudio, para que el oyente comprenda, luego seguimos con el mensaje. Los fariseos, en el Nuevo Testamento, Jesús a menudo criticaba a los fariseos en el Nuevo Testamento por su hipocresía, por su tendencia a mostrar una apariencia de virtud y de justicia que en realidad no practicaban. Estos fariseos eran fanáticos de la ley.
Por eso el mensaje en su continuación dice: los fariseos, celosos, envidiosos, serpientes, preguntaron a Cristo mismo: ¿por qué te permites que te alaben? O sea, le estaban preguntando: ¿por qué permites que toda esta gente en la plaza te aclame, te vitoree, te alaben? Y Jesucristo le contestó: en verdad os digo, si yo les prohibiera de hacerlo, lo harían las piedras por sí solas. Por lo tanto, Giorgio Bongiovanni, quien escribe el mensaje, dice: en aquel momento Cristo no era solo Cristo, también el Padre, y no era solo el Padre, también era la inteligencia omnicreante, esto es, el Espíritu Santo que gobierna todo, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal humano. Entonces, dice Giorgio, hoy les dedico los mensajes de Adoniesi, titulado La séptima dimensión, y el mensaje del inmortal Adoniesi sobre la sangración, y les dedico también este domingo de Ramos en Cristo vuestro Señor. Y ahora vamos de lleno al mensaje titulado Del cielo a la tierra, la séptima dimensión. Recién leímos que el regente de este sistema solar, Adonai o Adoniesis, gobierna todo reino, mineral, vegetal y animal humano. Para aclaración del oyente que no conoce, el reino mineral, el más denso, tiene alma, mas no espíritu individual. El reino vegetal tiene alma, mas no espíritu individual. Y el reino animal humano, ya teniendo ojos, es donde se manifiesta el espíritu. Hay reino animal que en estos momentos tiene espíritu colectivo, pero alma individual. Nosotros, Claudio oyentes, estamos en tercera dimensión primaria, planeta Tierra, planeta escuela. Después del juicio, todo aquel que pase al nuevo reino estará en tercera dimensión segunda. Relato de Juan, el apóstol, en el Apocalipsis, en el final, donde habla de los 1000 años. Esos 1000 años son la segunda, tercera dimensión. Por ejemplo, no habrá dinero, no habrá policía, no habrá enfermedades, no habrá militares, no habrá políticos. Eso es segunda dimensión de la tercera dimensión. Luego de esos 1000 años, se pasa a cuarta dimensión primera. Luego se pasa a cuarta dimensión segunda. 75% astral el cuerpo, 25% figura física. Luego se pasa a quinta dimensión primera, querubines. Luego de estar un tiempo en quinta dimensión primera, se pasa a quinta dimensión segunda, ya puro espíritu, como decimos, querubines. Luego se pasa a sexta dimensión primera, y de ahí a sexta dimensión segunda, donde están las entidades que conocemos como Cristos. Luego se va a la séptima dimensión. El paso que está por dar esta entidad llamada Cristo es irse a séptima dimensión, que es de lo que vamos a hablar en este mensaje recién llegado. Del cielo a la tierra, séptima dimensión. Nosotros, genios solares, basamos nuestra vida cotidiana sobre la acción etérica, espiritual, psíquica y, si es necesario,
también física, poniendo completamente en práctica los valores de la ayuda del amor y de la solidaridad, haciendo respetar las reglas de las justicias del cosmos. Queda claro acá en el comienzo que si es necesario, ellos, estos genios, toman cuerpo físico. La séptima dimensión, donde viven los tronos, en la Biblia se llama tronos, la séptima dimensión donde viven los tronos, los arcángeles, los regentes de los sistemas solares y de las galaxias, es una dimensión en la cual el espíritu individual ha vuelto a los valores primordiales del alma colectiva. Esto es con conciencia, libertad, individualidad y libre albedrío. Nosotros podemos decir, por ejemplo, soy yo Adoniesis, porque somos conscientes de estar compenetrados por el Espíritu Santo. Pero en nuestra sociedad, donde ellos viven, nuestra personalidad, nuestra vida se basan en la colectividad, en el nosotros somos. Adoniesis, Arat Ra, Cristo y otros genios cósmicos son nosotros somos, no son yo soy. El yo soy se manifiesta cuando el Dios, la divinidad, el avatar, se encarna en las dimensiones humanas. Por ejemplo, Cristo en Jesús. Por lo tanto, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se entiende la diferencia, Claudio, entre nosotros somos y yo soy? Sí, se entiende. Bien. Se entiende en la palabra. Comprenderlo realmente, el alcance que eso tiene y lo que ello significa, adentrarlo en nuestra impronta espiritual, es algo mucho más difícil. Pero sí, el concepto se entiende. Bien. Adoniesis, Ararra, Cristo y otros genios cósmicos son nosotros somos. No yo soy. El yo soy se manifiesta cuando el Dios, la divinidad, el avatar, se encarna en las dimensiones humanas. Por dicha razón, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero en la dimensión de la cual proviene, se refiere a Cristo, es decir, el Sol, la sexta y la séptima dimensión, Cristo dice, yo y el Padre somos, nosotros somos. Recordemos pasaje bíblico, Felipe a Jesucristo. ¿Por qué no nos muestras al Padre? Y Jesucristo contestó, Felipe, el Padre y yo somos los mismos. Hace tiempo que estoy con vosotros, el Padre y yo somos lo mismo. Clarísimo acá. La Trinidad, explicada de manera mediocre o incluso falaz por parte de la Iglesia Apostólica Romana, esto es el Vaticano, tiene fundamentos de verdad. La Trinidad es la expresión del espíritu perteneciente a la séptima dimensión que alberga en sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero este último, el Espíritu Santo, es el ser dominante de su personalidad. Aclaramos. El Espíritu Santo es sobre todos, porque el Espíritu Santo es el creador de todo y de todos, inclusive de Adonai, de Adoniesis o de Cristo. Es por ello que el uno es trino. Uno es el individuo que representa al creador. Trino es la personalidad de tres personas distintas y separadas que, sin embargo, se reconocen en un ser común. Arat Ra, patrón de la estrella maya,
del sol maya, de las Pléyades, y Adoniesis, aquel que os habla, son uno. Cuando el escribiente, se refiere a Giorgio Bongiovanni, anuncia la llegada de los Arat Ra, es Adoniesis el que habla, porque Adoniesis y Arat Ra son la misma cosa. Para quien no conoce, Arat Ra es el regente de las Pléyades. Adonai o Adoniesis es el regente de este sistema solar, pero en la séptima dimensión se compenetran unos a otros, por eso dice son uno. Tronos, lo que dice la Biblia. Claro, séptima dimensión serían donde residen los tronos. Sí, voy a reiterar. Cuando el escribiente, Giorgio Bongiovanni, anuncia la llegada de los Arat-Ra, es Adoniesis el que habla, porque Adoniesis y Arat-Ra son la misma cosa. Pertenecen a la estirpe de los genios cósmicos que viven en los soles esparcidos en el universo desde hace miles de millones de años, que para ustedes, seres humanos, todo esto es inconcebible. Pero pronto, cuando derribéis los muros de vuestra ciudadela, esto es de la ignorancia, comprenderéis estas verdades que los seres de luz de la quinta dimensión y los hermanos extraterrestres de la cuarta dimensión ya han asimilado plenamente. Por este motivo, están a nuestro servicio en esta gran confederación interestelar que nosotros, genios solares, dirigimos y transmitimos a los comandantes de dicha confederación. Adoniesis os abraza con amor universal. Fin de la primera parte, dice que continuará este mensaje. Reiteramos, fechado 12 de abril del 2025 a través del estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni. Esto trajo una... Sí, decime. No, quería hacer un pequeño comentario respecto de este tema, porque para que nuestros telespectadores lo entiendan, el Espíritu Santo, la inteligencia omnicreante, es el verdadero Dios. Pero existe una Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo decíamos que es el verdadero Dios. El Padre es Adonai en nuestro sistema solar, y el Cristo es el Cristo, y cada sistema solar tiene un Cristo. Pero ellos no son creados, son emanados del Espíritu Santo. Por eso que se habla de una Santísima Trinidad, un Dios trino, para que entendamos. Nosotros somos criaturas creadas por Dios, pero ellos son parte de Dios, de alguna manera, porque son emanados. Por eso que la Biblia confirma en el Nuevo Testamento, dice, Cristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, Él estaba al principio de todo. ¿Por qué? Porque fue emanado de la inteligencia omnicreante. Eso es una cosa que quería dejar claro. Bien. Adelante. Decíamos que tenía un anexo que corresponde a la foto que estamos viendo, titulado El amor crístico del genio solar. Va a dar algunos nombres propios que lo vamos a ir detallando, este mensaje que dice: del cielo a la tierra, he estado y estoy entre vosotros, así como lo está el Cristo desde hace milenios. Escrito de Adoniesis. A menudo, a lo largo de vuestra historia, la humana, me he visto de hombre culto y simple para visitar vuestros espíritus encarnados, para iniciar vuestro largo camino por el sendero de la verdad, del camino y de la vida. Recordamos, Claudio, oyente, nosotros somos un espíritu dentro de un cuerpo que viene a este planeta escuela a aprender, sobre todo aquel que practica el bien, para su evolución, para la evolución del espíritu individual de cada uno, del ego suyo.
Julio, el simple, el culto, el sabio. Acá Adoniesi nos está diciendo que a veces se viste de hombre culto y simple y va a dar unos nombres propios, reiteramos que lo vamos a ir detallando. Dice, Julio, el simple, el culto, el sabio. Después, con el correr de mensaje, vamos a aclarar quién es Julio. Nombra a Luis, el revolucionario alquimista. Estoy seguro que se refiere a Louis de Saint-Martin en la Revolución Francesa, hoy conocido como Giorgio Bon Giovanni. Son mutantes, ¿eh? El espíritu individual de Giorgio Bon Giovanni lo conocemos como Nibiru Arat Ra. Luego el mensaje nombra a Alessandro de Cagliostro, el mago del amor y de la sabiduría. Seguramente se refiere al conde Cagliostro, también de la Revolución Francesa, cuya última encarnación fue Eugenio Siragusa, nombre espiritual Barat. Luego nombra a Giordano Bruno, el filósofo cósmico, 1536-1600, quemado en la hoguera. Hoy es Giorgio Bon Giovanni. Llevan hasta las mismas iniciales, Giordano Bruno, Giorgio Bon Giovanni. Luego el mensaje nombra a Juan, la voz que grita en el corazón desierto de los seres humanos. Se refiere a Juan el Bautista, hoy Giorgio Bon Giovanni. Luego nombra a Juan, hijo del trueno, el anunciador del Apocalipsis. Se refiere a Juan Zebedeo, más conocido como Juan el Apóstol, el que escribió el Apocalipsis. Su última reencarnación, Eugenio Siragusa. Reiteramos, su nombre espiritual, Barat. Humberto, el último de los hombres, que vive en la calle, pero que consuela a mi mensajero y a muchos otros profetas y hombres simples. Sí, soy siempre yo, con 1000 bocas, 1000 ojos y 1000 oídos. Soy yo, vuestro genio solar, que los ama infinitamente, que regresa entre vosotros, hoy, mañana y siempre, en la espera del gran retorno de mi Cristo, Rey del universo, Hijo del Espíritu Santo. Dice Adoniesis, estoy aquí. Recordemos el pasaje bíblico. No los dejaré huérfanos. Leedme, dice Adoniesis, en estos versos poéticos de una de las muchas figuras humanas, humildes y simples, que he personificado. Y nombra a quien ya nombró, Julio. Ahora vamos a leer algo de Julio, por eso dice el mensaje, leedme. Soy Adoniesis, a través de mi fiel siervo, el escribiente Giorgio Bon Giovanni, los beso tiernamente en el espíritu con amor universal. Vuestro en los siglos de los siglos, planeta Tierra, 5 de noviembre del 2022, a través del estigmatizado italiano Giorgio Bon Giovanni. Exquisito esto que dice acá Claudio, cuando dice, los beso tiernamente en el espíritu. Clarísimo que somos un espíritu dentro de un cuerpo. Entonces, vamos a leer 2 poemas dedicados al Espíritu Santo, a Adonai, Adoniesis, de Julio. Y dice, Padre, escribo para testificar que tú estás en mí y yo estoy en ti, y que juntos nos movemos en este bendito planeta Tierra. Y aunque mi conciencia no pueda comprenderlo, juntos nos movemos por la inmensidad de los universos de tu creación. Y lo sé por simple hecho que en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pedí, dice Julio, la iluminación de la conciencia para transmitir así con sabiduría divina esta iluminación a toda hermana y hermano que está buscando el camino de regreso al encuentro contigo, Padre, en el hogar cósmico del que un día salimos y en el que volveremos. A esta acción dedico mi vida y mi tiempo. Y esto desde ahora, aquí y ahora. Y tiene un segundo escrito de Julio que dice, la hermandad del ser humano, dada por el hecho
de ser hijos del Padre Universal, da forma a la familia universal y divina, que nos unifica liberándonos de la ilusión de separatividad que nos hace sentir el enorme peso de todas las demás piedras que están por encima de nosotros. Este peso da lugar a falsos sentimientos de injusticia, miedo, esclavitud y muchos otros sentimientos contrarios a la verdad, que constituyen la razón para justificar la manipulación de unos a otros. Nos conduce hacia todo tipo de sufrimientos y guerras generados por la estupidez humana que mantiene obstruida la canalización del ser del amor que yo soy. Firmado Julio. Y nos dice el mensaje, Julio, un antiguo amigo de nuestra hermana Chiara de Padova, fallecido a los 80 años. Acá aclaramos que Adoniesis compenetró a Julio y nos dejó a todos nosotros estos dos poemas, sobre todo aquellos de los sentimientos que nos hacen manipular los unos a los otros. Tenemos que estar atentos a nuestro ego. ¿Necesitas agregar algo, Claudio? Si no, vamos a continuar con la lectura de la crónica. Adelante. Bien, habíamos quedado en el último programa. Voy a leer la parte final de lo que ya dijimos. El padre Adonai llamó a la Paramount Pictures, a Hollywood, y les dijo: ahí abajo en el planeta Tierra hay un joven siciliano que patalea como un potro. Debéis hacer esta película, la de Noé. Así hago que se calme un poco. Al padre no le pueden contestar que no, y Hollywood le dijo: claro, sí, padre, haremos una película excelente. Incluso, dice Giorgio, eligieron a los actores que a mí más me gustan. Y acá continuamos con la crónica sobre esta película y lo que agregó Giorgio. En el tráiler de la película Noé, que está protagonizada por Russell Crowe, después de recibir el aviso de Dios, Noé, que destruiría el mundo, habló con el patriarca Matusalén, interpretado por Anthony Hopkins. Y acá Noé le dijo a Matusalén: si es posible evitar el diluvio, pero Noé le contesta que no, porque el ser humano ha corrupto este mundo y lo ha colmado de violencia. Dice Giorgio: no quiero atemorizarlos, pero tengo que advertirlos. Mi misión es la de anunciar lo que sucederá. Y yo digo que sucederá, no sé cuándo, pero tenemos que prepararnos y seguir haciendo lo que estamos haciendo, seguir adelante, perseverar en la verdad y poner en práctica. Se refiere a que va a suceder lo mismo que sucedió con Noé: la evacuación. Los Cedrelus, dice Giorgio, me ordenaron que diga a todos los que reciben mensajes extraterrestres que viven en contacto con ellos o una iluminación incluso divina, a quien se siente inspirado por una misión que viene de lo sobrenatural y a los mensajes de Cristo, en pocas palabras, a todos estos amigos, hermanas y hermanos y colegas conscientes, si consciente significa ver como yo veo a Jesús o a la Virgen, o si están con estos mensajes y ven a estos seres en forma inconsciente, inconsciente quiere decir sin ver a estos seres, que no existe, dice Giorgio, a todos ellos, que no existe con lo sobrenatural, con los seres espirituales, si la persona llamada no hace algo por la sociedad. Coincide, reiteramos, con lo que acabamos de ver al principio en el corto de Marco Marsini. Todo aquel que dice recibir mensajes, ser contactado, etcétera, etcétera, que ve a la Virgen, a Jesús, si no es activista social y está en las plazas poniendo la cara para mejorar esta sociedad, no le sirve de nada y podríamos decir que es negativo.
Yo, dice Giorgio, tengo visiones y soy un mensajero estigmatizado que lo demuestra de verdad, es solo mi trabajo en la sociedad. Eso es lo que demuestra de verdad que soy un vidente o un medio que difunde mensajes espirituales. Todo lo que asimilo Jorge, de los... Sí, adelante. perdona que te interrumpa. Quisiera hacer un brevísimo comentario para que la gente no se confunda. Cuando dice el mensaje, lo que está compartiéndonos Jorge, que es necesario que las personas, los que se dicen contactados, obviamente, hagan algo por la sociedad, es porque si no lo hacen, dejan de tener el contacto por el cielo y reciben contacto de seres engañadores. Ojo, tenemos muchísimos ejemplos que no quisiéramos mencionar, pero hay muchos ejemplos de ello. Nada más. Adelante, Jorge. Bien, reitero este pasaje. Dice Giorgio, yo tengo visiones y soy un mensajero estigmatizado. Lo que lo demuestra de verdad es solo mi trabajo en la sociedad. Eso es lo que demuestra de verdad que soy un vidente o un medio que difunde mensajes espirituales. Reiteramos, Giorgio sale a las plazas a gritar, a patalear en esta sociedad. Eso es lo que demuestra que es verdadero. Todo lo que asimilo de los contactos, de los conocimientos espirituales y de la vida, lo tengo que reflejar en el ámbito social para intentar cambiar la sociedad en la que vivo y donde me he encarnado. Si no hago así, significa que el contacto no viene de los seres de luz, sino de otras entidades que no tienen nada que ver con nosotros. Una misión espiritual divina se puede definir así: si nos prodigamos en la sociedad civil a favor de la paz en todos los sentidos, para mejorar el ambiente, la política, denunciar la corrupción, denunciar la mafia, señalar a los criminales, ayudar a los magistrados, a los jóvenes, dándoles indicaciones de seguir trabajando para un futuro y luchar contra la guerra. Cuando bajamos o salimos a las plazas y protestamos, debemos gritar. Si una persona vive contactos y después se queda en su casa a escribir sus bonitos mensajes, a divulgar doctrinas espirituales y nada más, su obra no es completa. Quizás en el pasado se podía tolerar a una persona que se dedicaba a difundir mensajes sin ponerlos en práctica. Hoy ya no. A menudo me preguntan el motivo por el cual soy periodista antimafia, yo que tengo los signos de Cristo. Hablo de Dios, invito a rezar, a arrepentirse y a emprender el camino del Evangelio. No todos tienen que hacer como yo, pero les digo que todo lo que hago forma parte de las enseñanzas de Cristo y yo debo ponerlas en práctica con mi familia, mis amigas, mis amigos, mis hermanas, mis hermanos y en la sociedad. ¿Acaso qué tendría que hacer? ¿Leer el periódico, mirar las noticias y quedarme indiferente? No, tengo que empeñarme en la sociedad. Lamentablemente, con todos los males que hay en el mundo, hay donde elegir. Acá nos está diciendo Giorgio que toda persona, a pesar de todos los males que hay en el mundo, hay lugares donde elegir a servir una causa justa. Y dice, lamentablemente, con todos los males que hay en el mundo, hay donde elegir. Puedo elegir entre las distintas asociaciones que se dedican a los niños, entre las asociaciones antimafia, entre las que se ocupan de jóvenes drogadictos, de ancianos abandonados que sufren, a las personas sin trabajo que se quieren suicidar, asociaciones para los heridos de guerra como Emergency. Dedicar a un sector no significa
o sea, dedicarse a estos sectores que hemos nombrado, no significa no seguir con la propia fe espiritual, sino que quiere decir que la ponemos en práctica. Esto lo digo a nosotros mismos, a los que viven contacto, pero también a los que no ven nada y son simples creyentes. El hecho que creas en Cristo no te hace ser diferente del que ve, porque llevas a Cristo dentro. Así que todos somos llamados a comprometernos en una causa, los videntes y los que no lo son. Pregunta. Ayer en la conferencia escuché a la contactada Tonín. En alguna ocasión la escuché decir que Jesús no sufrió en la cruz porque lo narcotizaron y entonces la muerte fue aparente, o mejor dicho, se desdobló para no sentir dolor. Muchos dicen que han encontrado huellas de su paso en la India. Si la señora Tonín es contactada, ¿no debería hablar solo de las enseñanzas que le son dadas? El tema está un poco en contraste con su experiencia. Esa fue la pregunta y contestó el estigmatizado Giorgio Bongiovanni. La he encontrado por pocos minutos a la señora Tonín. No la conozco personalmente. Me parece una persona muy armoniosa, pero no sé nada de sus contactos. No me permito decir nada sobre personas que viven contactos con seres extraterrestres o de luz. Respecto a esto, puedo afirmar que dicha afirmación de lo que dijo la señora, que lo narcotizaron, si lo dijo así se equivocó. La grandeza de Jesucristo no es la de falsear las cartas. Si un hijo de la luz desciende sobre la tierra y dice, yo me sacrifico por todos vosotros, me dejo matar para ayudarlos, para salvarlos, y después falsea las cartas, entonces, ¿qué hijo de Dios es? Si los seres extraterrestres hubiesen narcotizado a Jesús, habrían hecho una trampa. Jesús no actúa así. En la cruz y durante la flagelación, él sufrió atrozmente. No lo digo metafóricamente. Yo estaba presente y les aseguro que los gritos de nuestro Señor en la cruz no eran un truco, ni tampoco los espasmos y la sangre que le salía de la boca. Antes de morir, lanzó un grito que hizo temblar a toda Jerusalén. No estaba recitando, no estaba mintiendo, sufrió de verdad. Cuando Giorgio, Claudios oyentes, cuando Giorgio dice, yo estaba presente, recordemos que Giorgio era Juan el Bautista, pero a su muerte se le permitió que su espíritu, llamado Nibibarrarra, personifique o entre en el cuerpo de Juan Zebedeo, Juan el apóstol. Por lo tanto, miró los 3 últimos días de Jesucristo con los ojos de Juan el apóstol. Su grandeza, dice Giorgio, la de Jesucristo, su grandeza fue la de sufrir, vencer el sufrimiento, el miedo del Getsemaní, la naturaleza humana, y glorificar la naturaleza divina para nuestra salvación. Nosotros, seres humanos miserables, en cambio, como siempre, y pone 3 puntos suspensivos, que quiere decir, como siempre seguimos negando y estando en lo material. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con nuestra hermana Tonín. Él, Jesucristo, no estaba narcotizado para nada. Jesús tenía una fuerza de voluntad sobrehumana dentro de sí mismo que venció todo. Él, que es eterno, soportó y quiso saborear el dolor con gran fuerza y pasión la visita de la muerte. Estoy de acuerdo con la hermana Tonín contactada sobre una cosa. Jesús nunca murió. Murió físicamente como muere un ser humano masacrado a bastonazo. No lo hicieron, no le hicieron una inyección letal en la silla eléctrica o en la camilla para dejarlo morir. A Cristo lo mataron a bastonazos y expiró, no murió. Su espíritu es eterno. Después de 3 días resucitó y cicatrizó todas las heridas que tenía, menos la de las manos, de los pies y del costado, para hacerse reconocer y dar a la humanidad el signo del mensaje de Cristo.
Si escucháis atentamente lo que les acabo de decir, comprenderéis mejor, porque no les diré más nada. Clarito, Giorgio acá nos está diciendo que los estigmas que tiene él son la presencia de Jesucristo. Él, dice, se mostró con los signos de los estigmas porque quiso dejar a la humanidad el signo de su presencia. Cristo dice, donde están estos signos, los estigmas, yo estoy personificado. Cuando los signos se manifiesten en cualquier persona de la tierra, causando el dolor de la cruz, la persona que los tiene debe tener la fuerza de voluntad, el coraje y la fe de soportarlo. Si no lo logra, se los quitarán. El mensaje intrínseco de la verdad de Cristo es el dolor. Quizás nuestra hermana Tonín no ha comprendido bien el mensaje porque sucedió exactamente lo contrario de lo que dijo ella. Los seres de luz querían intervenir con sus medios tecnológicos, eliminar a sus verdugos para proteger a Jesús de la flagelación y de la crucifixión. Con mucha autoridad, el arcángel Miguel, a quien llamaremos Astargirán, prohibió que intervinieran. De lo contrario, hubieran perdido la luz, ya que era la voluntad del maestro sacrificarse por amor, solo por amor, por nosotros, seres humanos miserables. Cuando ya le dije a ella, como ya le dije a ella y a otros contactados y ufólogos, repito, que nosotros no podemos limitarnos a hacer contactismo de salón. Podemos hablar de cosas bonitas, extraordinarias, realizar valores espirituales, estar juntos como hacemos, pero cuando vayamos a nuestra casa, si cada uno sigue con su propia vida ignorando las injusticias del mundo, significará que hoy hemos hecho contactismo de salón. No será así si después que nos hemos enriquecido en el espíritu, hablando de Jesús, del Evangelio y de los seres de luz, mañana por la mañana, como ya lo hacemos, gracias a Dios, cada uno de nosotros, después del trabajo, se procurará con todo su ser de hacer algo por el prójimo. Queda claro acá en la respuesta de Giorgio que aquel que sigue un camino espiritual debe ponerse al servicio de la sociedad y del prójimo. ¿Querés que terminemos acá, Claudio? ¿Quedamos acá? Bien. Sí, yo creo que ha quedado tremendamente claro el concepto de el contacto verdadero con el llamado contactismo de salón, ¿no es cierto? Así es, y esa figura que teníamos en pantalla del Consolador la guardamos para el programa que viene, porque la pregunta que sigue es, ¿quién es el Consolador? Así que muchas gracias nuevamente a Sandra de Marco, a Marco Marsili, por su disponibilidad a la hora. Excelente. Bueno, queridos telespectadores, vamos a quedar hasta aquí y continuaremos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde nuestra plataforma para GB Latam TV. Muchas gracias y buenos días.